Hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro episodio de Parlando Podcast. Hoy estamos con Venegas Arte y pues él es youtuber de dibujo y se dedica a muchas más cosas, pero pues porfa, danos una pequeña presentación tuya. Hola, ¿qué tal? Julián Alejandro, un gusto estar acá. Pues sí, como me presentaste, soy Venegas Arte, Jonathan Benart, varios nombres ahí rondando. Me dedico básicamente a hacer contenido de arte para YouTube. Dentro de eso, pues hago tutoriales de arte, hago entrevistas con artistas, hago a veces vlogs relacionados con arte, en general, como todo lo que tenga que ver con ilustración, animación y arte en general. Super parce. Entonces, pues bueno, antes de empezar como con las preguntitas más concretas, pues empecemos un poquito literal por el principio. Pues cómo fue que empezaste, a qué te dedicaste al principio, pues cómo empezaste a dibujar, por qué estudiaste lo que nos dijiste antes de empezar, que estudiaste. Vale, a ver, remontémonos entonces a más de 10 años atrás. ¿Cómo empecé o cómo me incliné a estudiar lo que estudié pues en el colegio, como cuando ya estaba a punto de graduarme? Descubrí, creo que como muchos adolescentes, la animación japonesa, el anime. Y eso Ok. básicamente me cambió, me cambió la vida, en el sentido de que a ver, la animación a mí siempre me ha gustado, pero cuando descubrí el anime hubo ahí algo que me jaló más hacia el estilo, hacia el tipo de historias que contaban. Y eso fue como el plot twist que me hizo decidir por estudiar animación. Estudié animación en la universidad, estudié 4 años de animación. Y después de eso, hoy haciéndola, resumiéndola así como para empezar y luego si quieren ahondamos en ciertas cositas, pero me gradué en el 2014. Empecé a trabajar como animador 2D. Me cansé de animar, me di cuenta que la animación no era lo mío. Me metí a hacer como más ilustración. Después trabajé como ilustrador y hasta ahora en ciertas cosas trabajo como ilustrador. He hecho ilustración infantil, he hecho ilustración editorial. He pasado por hacer storyboards para series, he hecho storyboards para publicidad, unas partes por ahí de mi vida que me he dedicado como a hacer más como a emprendimientos, por decirlo así, entre comillas. Sí. Ujú. Entonces, como les comentaba justo antes de empezar, en una época con unos amigos trajimos a algunos artistas medios famosos de la industria a que dieran talleres aquí en Ecuador y en Colombia. Y de ahí eventualmente, como fast forward, unos años, en el 2020 comencé a hacer contenido en TikTok. Y mi TikTok empezó a crecer. En esa época, pues crecer era que te den 500 likes, 1000 likes, cosas por el estilo. Ujú. Y, y de ahí fue cuando di el salto hacia YouTube. Y ahí pues ya son como 2 años y un poquito más de 2 años que empecé a hacer contenido en YouTube. Y pues hasta ahora. Ah, fue hace tan Ok. poquito. Fue poquito, ajá, fue hace Uy, poco, o sea, fue en pandemia. Yo ah, empecé a hacer contenido en TikTok tal vez un mes o 2 meses antes de pandemia, tal vez un poquito más. Y de ahí me dediqué a hacer contenido ya YouTube en el 2020, sí, mediados de 2020 probablemente. Ahí, ah, por yo, ahí creo que tienes el canal, si sí, aquí quieres. pues, lo estoy viendo Sí. aquí para nosotros, no lo está viendo el resto de las personas, pues, yo creí que habías empezado hace mucho antes. O sea, tengo un recuerdo de haberte visto hace 5 años. Ah, ¿en serio? No, Pues no es no, o tanto. Que sea, me he desaparecido tramos largos y que tal vez eso hace que se el sienta como efecto que, ah, este Mandela. man, ajá, sí, eso es posible. Pero no, son 2 años, ajá. No, yo Pero, creí que... Beni, ¿y por qué como que ese tipo de contenido, pues como que es lo que te ha motivado a subir así como contenido para enseñar a dibujar y todo eso? Pues a ver, en un inicio con el contenido de TikTok, que fue por donde empecé, fue Ujú. simplemente suerte. O sea, me acuerdo que empecé a subir como los trends de arte de la época y eran poquitos porque no había, en esa época tal vez no había mucha gente en TikTok haciendo arte. Ujú. Y de repente fue como, bueno, creo que estaba organizando mis libros y dije, voy a hablar de cuáles libros me ha funcionado. Entonces subí un TikTok diciendo, miren, estos son los 5 libros que a mí me han servido muchísimo como artista. Y ese TikTok específicamente me acuerdo que reventó, o sea, que le fue muy bien.
Y ahí Sí. se me despertó como ahí tal vez hay un lugar, un hilo de donde hablar. Y pues en general a mí siempre me ha gustado enseñar. Creo que la parte de compartir conocimiento y de alguna manera pues ayudar a que alguien eh, de cierta forma pues no se pegue con la pared tantas veces como tú te pegaste con la pared, pues eso a mí siempre me ha jalado. Y ha sido eso, o sea, el disfrutar de enseñar y de compartir conocimiento. Sí, parece se te nota Qué bien, demasiado parce. que te gusta eso. Pues sí, Sí, pues sí, yo sí me es algo llama la muy positivo, atención. en verdad. Parce, pero, o sea, pues realmente entonces yo veo que ahí, pues que hubo como un triunfo, pues triunfaste bastante en redes. O sea, porque es Pues que miro aquí tu canal y tienes bastantes visitas, pues tienes una cantidad considerable de suscriptores ahora. Pues, Pues sí, por suerte, o sea, sí, claro. dando como gracias a la gente que ha estado ahí viendo los videos y todo, sí, me ha ido bastante bien para estar 2 años, yo creo que sí. Sí. Y sobre todo eso, que han sido 2 años de alguna manera como intermitentes. O sea, no puedo decir que he estado 2 años ahí todos los días trabajando y subiendo videos y toda la semana, no, porque no ha sido así. Ujú. Entonces, en medio de todo eso, pues sí, yo no tengo de qué quejarme en ese sentido. Qué bien. Y dirías que, o sea, lo que más te gusta es como la parte de la ilustración. Pues que nos dijiste que estudiaste animación, pero ya también dijiste que es como que algo, un proceso muy tedioso. Claro, o Entonces te sea, gusta más como yo tengo una ilustración. relación de amor-odio con la animación. Digamos que cada ciertos años me pica de nuevo el bichito de, ¿y si hago animación? O sea, justo el anterior año, sí, el anterior año, si no estoy mal, trabajé para una película animada de Brasil que se llama Nimuendaju, y era una Ujú. peli de un antropólogo, bueno, es una peli de un antropólogo que tenía como que mucha relación con los pueblos indígenas brasileños en el Amazonas de Brasil. Y era una peli que utilizaba rotoscopía como técnica. Ajá. Ujú. Entonces dije, ok, me pareció interesante, el estilo estaba como muy interesante, no había animado ya en mucho tiempo y dije, ya, ok, le voy a dar una oportunidad, vamos a volver a animar. Es el momento. Y, ajá, es el momento, es una película brasilera, es una película que, o sea, era como que todo se alineaba para que dijera, ok, es una buena oportunidad. Ujú. Y nada, o sea, terminé muerto, terminé súper desgastado. Salió las escenas que me tocaron a mí, quedé contento, el director de animación quedó contento, estuvo bien, pero es muy desgastante. Entonces, por eso digo, tengo como una relación amor-odio con la animación. Sin embargo, Sí. me encanta, es algo que de vez en cuando sí todavía me vuelve a jalar. Pero a lo que me ¿Y dedico más es ilustración. cuánto tiempo estuviste en ese proyecto? En ese proyecto estuve como 3 meses, no fue mucho. Ah, entonces fue un, Porque pues si fue un nos han periodo dicho corto. como, sí, porque nos han dicho como que uno tirarse un proyecto, pues como a proyectos cortos, como que es algo muy positivo, porque si te tiras, por ejemplo, a hacer como películas o cosas así, que son como proyectos de incluso años, Claro. que pues yo pues, no me quiero imaginar lo fundido que uno puede terminar, parce, de estar haciendo eso. No, Claro, parce, uno queda como los animadores de Shingeki con esos ojos, sí. con unas bolsas Viendo increíbles. Titanes. Claro, eres más ojera que persona en ese sentido, sí. O sea, en este caso, a ver, yo trabajé ese tiempo porque las escenas que les faltaban eran esas, básicamente. Ujú. Ujú. Pero de lo que tengo entendido, la película entera, porque este es un proyecto que lo empezaron a trabajar con un estudio brasilero y como no lo lograron, contactaron a un estudio en Perú y del estudio en Perú tampoco se abastecieron e hicieron un llamado en general y ahí es cuando yo entro. Ok, Entonces, como en cúmulo, ellos trabajaron en todo el proyecto, habrá sido como unos 2 años y medio de lo que tengo entendido, Sí, sí, animando. O sea, sí, eso es sin tomar que, en cuenta lo que les haya tomado el desarrollo, ¿no? La parte de preproducción. no, sí. y otra parte que hay, pues importante, toda la parte de conseguir dinero. Claro, claro. Presupuestos. El Esa es otra cosa. presupuesto, yo creo que ahí está lo más complicado de toda la película. Sí, sí, eso es una de las cosas más complicadas. Justo a ver, el anterior. Sí, el anterior año creo que me metí en un par de proyectos relacionados. Estuve trabajando como director de arte para un cortometraje que todavía no sale, de, Ujú. de un director de acá.
y, y claro, ellos tuvieron que aplicar a unos fondos que daba el gobierno de acá Sí. y después aplicar a varios otros como que entidades, organizaciones no gubernamentales, a otros fondos para creación de proyectos de animación y así, para poder recaudar todo lo que necesitaban para acabar el cortometraje. Era un cortometraje en 3D. Ujú. Ujú. Entonces, la plata siempre es complicada en el mundo de la animación. Qué Todo el tristeza. arte en general. Sí, 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 en general, exacto. Bueno, parce, sí. entonces como volviendo a vos, entonces pues bueno, te graduaste, empezaste a Ujú. trabajar y llegó YouTube. Sí, Entonces, cuando ya después de YouTube, que lo hablábamos también antes, o sea, empezaste con las redes y todo esto, y las redes te abrieron pues muchas puertas, yo creo, a trabajar pues con sí, marcas, a trabajar en proyectos interesantes o muchas más cosas. pues sí, a ver, cuando empiezo a trabajar, como les contaba, o sea, yo empecé haciendo contenido para TikTok, después me pasé a YouTube y después me metí a Instagram. Ajá. Instagram siento que es como de las plataformas más complicadas y pues es en la que menos seguidores tengo, pero bueno, a la final creo que uno de los primeros contactos que tuve con una marca fue una marca de gaseosas acá ecuatorianas y ellos lo que hicieron fue tenían una campaña en la cual estaban haciendo uno de estos concursos típicos y querían que la gente que comprara las gaseosas diseñara una etiqueta nueva. Entonces, a Ujú. las etiquetas nuevas que diseñaran y que ganaran, pues les daban un premio. Y eso fue el Ujú. primer acercamiento que tuve con ellos. Y el deal con ellos fue básicamente, necesitamos tantos videos, necesitamos que en los videos hagas tu propia etiqueta y que grabes el proceso y que des tips para que la gente pueda como crear sus propias etiquetas. Ajá. Entonces, pues ese fue el primer approach que tuve con una marca y fue como, ok, esto me interesa. Si es que puedo seguir como que encontrando este tipo de acuerdos con marcas, pues es viable y es rentable. Lo Ujú. difícil es mantener acuerdos constantes con marcas. O sea, porque eso, para esta marca X, en ese momento yo soy interesante porque calzo dentro de su estrategia, pero Sí. en la siguiente estrategia tal vez ya no tiene nada que ver con arte y tiene que ver con moda. Entonces yo ahí Claro. ya no entro. Entonces ha sido como complicado estar en esto de buscar constancia a través de las marcas. De ahí Ujú. siempre la presencia en redes y pues el tener de alguna manera gente que te esté viendo te puede abrir ciertas puertas. Sí. Entonces hace poco en diciembre estuve trabajando con una artista ecuatoriana que lanzó una canción justo por fin de año. Y entonces le ayudé a hacer su video animado y toda la cosa, pero ahí, o sea, depende, hay altos y bajos. No Sí. siempre es como Sí. que, tienes 100.000 seguidores o 10.000 seguidores y entonces hay gente todo el rato que te está escribiendo de hagamos algo, hagamos algo. No necesariamente. Ok. Sí, eso. Parce, y ya que lo mencionaste también ahorita, ¿a vos qué es lo que te gusta como del proceso de la preproducción? ¿Qué Hoy, es lo que te llama la atención de eso? el, como el intentar aterrizar las ideas que tiene ya sea el director o el escritor o la persona que está como imaginándose la historia, aterrizar eso a mí me encanta. Creo que tiene mucho que ver con la exploración. Entonces, Sí. el que a mí me digas, mira, tengo en mente este personaje y quiero que se vea de tal manera y estas son las referencias que tengo y yo qué sé, es de tal periodo y entonces tienes que tomar en cuenta que los trajes y la ropa son de tal forma y aparte tiene, yo qué sé, estas armas o esta armadura o estos props, lo que sea, todo Ajá. eso a mí me da tanto espacio, pero al mismo tiempo como un margen donde trabajar. Y eso Ajá. para mí es como lo más divertido. O sea, es como, dale, ok, te entiendo, me paso buscando referencias, ¿Te gusta bocetando y eso investigar es, sí, ajá, y sí. conceptualizar todo? Sí, 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 es una buena manera de decirlo. Me gusta investigar. Creo que en general como el conocimiento o el descubrir cosas es algo que me llama mucho la atención y en preproducción tienes que hacer Ujú. eso constantemente. Ajá. Pero entonces, ese sentido de querer conseguir, pues de querer adquirir conocimiento y aprender, también está como llevado a eso que, pues que sentimos que te gusta enseñar. Pues sí, yo O creo sea, que sí. ajá.
O sea, te gusta aprender y todo lo que aprendes enseñarlo. Pues Sí, transmitir ese conocimiento. sí, de alguna manera sí. O sea, yo creo que, a ver, esto como de buscar conocimiento no se aplica solamente a lo del arte o a esta parte como En más general. creativa, sino en general eso es algo que sí me he dado cuenta conforme pasan los años que me gusta mucho. Y en algún momento escuché, no me acuerdo si escuché o si leí en algún lado, pero era esta idea de que la mejor o una de las mejores maneras de asegurarte que aprendiste algo de verdad es enseñándole a alguien ese X cosa que quieres aprender. Sí. Eso es muy cierto, sí. Entonces, claro, cuando tú aprendes algo, lo procesas internamente, lo interiorizas y todo, y el momento en el que eres capaz de todo ese conocimiento, de alguna manera, simplificarlo o compactarlo y decirle a alguien más, mira, esto puede ser de esta manera o esto es como yo sé esto, y esa Ujú. persona te dice, ah, entendí, ya, Ujú. estás. Y para vos entonces, ¿qué es como lo más complicado de ese proceso? Toda la parte de compactarlo o hay algo más complicado aún. Yo creo que es Yo creo que probablemente es interiorizarlo y como traducirlo a tu propia manera de explicarlo. Ujú. O sea, porque es fácil memorizarte una cosa, o sea, X más tal y tal y tal es tal. Pero cuando te dicen, ¿y por qué X más esto y más esto es de esa forma? Otra cosa es poder responderle, como que, ah, esto es así porque mira, esta cosa acá funciona de tal y tal manera. Ajá. Creo que ese proceso de realmente entender lo que sea que quieras aprender, o sea, en este caso el arte, si es que es, porque a ver, hay un montón de conceptos que tal vez se pueden volver muy teóricos dentro del arte. Si hablas de anatomía, si hablas de teoría de color, que por ejemplo la teoría de color es una de las cosas, a mi forma de ver, como más complejas que existen en el arte. Ujú. Eh, Hay procesos que se vuelven muy complejos y a veces solamente yo he visto artistas, y yo he caído en eso también, obviamente, que repites las cosas. Es como que, ah, colores complementarios, pues colores complementarios y ya esa es la respuesta de cómo hacer una paleta. Si te Sí. Sí. preguntan como, pero ¿por qué funciona eso? O sea, por qué colores complementarios? Ahí es como que yo creo que es otro nivel de entendimiento de ese concepto, Sí. cuando puedes explicarlo. Es que yo he visto, por ejemplo, como en tus videos que es como una forma de explicar como muy dinámica, clara, pues como que es muy entendible. Ujú, Y lo que vos decís es eso, es como que la forma de intentar ese conocimiento, llevarlo como a tus palabras y que el público lo entienda. ujú. Porque, por ejemplo, no Claro. sé si has visto, pues que a mí me parece como increíble, pues estos canales como de divulgación científica, que no sé si has visto esos, ¿Como como cuál? sé de ciencia, Claro, eh, pues, Es que que son como eso es muy transmitiendo cosas entretenido. súper voladas, pues como que sí, física cuántica, y exacto. que Pero yo lo que no sé nada de eso, entiendes. uno dice, ah, bacano, pues entendí al menos algo de Sí, esto. sí. Exacto. Obviamente no lo vas a entender al punto que la gente que pasa estudiando física o matemática aplicable entiende, porque obviamente no somos eso, Ajá, pero que te quede algo o que puedas explicar esa explicación simplificada, valga la redundancia, creo que eso. eso es válido. Sí. Pero por ejemplo con la anatomía, pues como obviamente vos no te vas a aprender como el nombre de todos los músculos, de todos los huesos, Claro. pero sí es ¿No? bacano saber como que, ah, digamos que esta proporción de aquí es similar a esta otra y Claro. así. Sí, claro. Y es bacano explicar eso, pues bueno, como lo explicas vos. Claro, y es que ahí, por ejemplo, cuando hablando específicamente de anatomía, como para artistas, creo que sí hay una diferencia básica en el concepto de un artista, pues, ¿para qué necesita saber cómo se llama no sé, la arteria que sale del corazón y que se sube por acá? O sea, no realmente necesitas, a menos que específicamente pues te toque trabajar en eso, y en ese Dibújeme un caso lo aprendes ahí. esternocleidomastoideo. Claro, ajá. Entonces hay cosas que son innecesarias y hay mucha gente que a ratos piensa que cuando estudias anatomía tienes que saberte el nombre de cada uno de Para los nada. músculos y de los huesos y no, o sea, a ver, es un plus. Si es que te sabes que el esternocleidomastoideo es este de acá, si sabes que los deltoides tienen ta y sabes que todos los huesos de la espalda son tales, pues cool. Pero si Sí. no lo sabes dibujar o si no sabes cómo representarlos, Yo creo Sí, dale. que, pues, que es interesante porque cuando uno ve a una persona que dibuja bien, pues suele saber un poco,
O sea, no es como que yo diga que, uy, sí, todos estos músculos conforman un cuádriceps. Uno dice, Ujú. ese es el cuádriceps. Claro, O sea, exacto, es como, o sea, hay como unos músculos principales para dibujar que yo exacto. digo, es lo mínimo que uno debería de conocer. Claro, totalmente. O sea, Más hay fácil. como un mínimo Ajá. de conocimiento que te permite saber qué es lo que estás intentando representar. Sí. O sea, es que si no Sí, sí. sabes no sé, que el brazo tiene brazo y antebrazo, o sea, te queda complicado. Creo que Ajá. también es de alguna manera como llegar a un lenguaje común con el cual puedes entenderte con otros artistas. Sí. Entonces, Ujú. ustedes me contaban que son diseñadores gráficos. Ok, en el diseño gráfico igual sucede lo mismo, que si es que no sabes qué es, no sé, tipografía, porque siempre, no sé, la gente no necesariamente sabe qué es el concepto de tipografía. Ajá. ¿Cómo te entiendes con alguien que no sabe qué es una tipografía? ¿Cómo te entiendes con alguien que no sabe qué es el espacio negativo? ¿Cómo te entiendes Sí. con Ujú. alguien que no sabe estos conceptos que son básicos? Entonces es lo mismo. Si estás trabajando, digamos, como diseñador de personajes y le dices a una persona como que, oye, ¿sabes qué? Para este personaje creo que es súper importante que el trapecio sea súper marcado porque el Ujú. personaje es un luchador y es un Ajá. man que es muy musculoso, entonces queremos que el trapecio se vea muy marcado y que el artista te diga como que qué es el trapecio. O sea, claro, es como Sí, sí. no. Por Sí, eso digo, claro. son como estos conceptos básicos generales que nos permiten de alguna manera comunicarnos en el ambiente de trabajo. ¿Sabes algo? Yo creo que hay una forma de medir cuando Ujú, uno tiene un conocimiento o no. Y es ujú. que te empiecen a dar risa los chistes de tu profesión. Sí, sí, Pues total. un día iba con Alejo, íbamos en el metro y pues, pues era una bobada, como que un man, un primíparo preguntando como, ay, ¿qué pasa si lo figurativo es abstracto? Entonces a mí me dio risa, a mí me dio Claro. risa. Entonces me quedé pensando, ¿y por qué me dio risa eso? Claro, y es que pues, ¿Qué nivel hemos llegado? obviamente, pero imagínate, si no entendieras eso, ya aplicado como a un área de Ajá. trabajo y que alguien te diga como que, es que estoy buscando un estilo mucho más abstracto. ¿Tú cómo y eso qué es? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, que es una buena manera. O sea, hace un tiempo no me duró nada, pero hice una sección en TikTok en la que reaccionaba a memes de artistas. Y claro, Ok, eso es un nicho súper específico, porque hay claro. cosas que son muy ñoñas, o sea, son como muy de artistas. Si no de alguna manera te has involucrado con animación o con arte o con diseño, lo que quieras, no lo entiendes. No porque Ujú. no puedas entenderlo, porque no tengas la capacidad de, sino que son como muy específicas. Y siento que esos conceptos caen en eso. Ujú. Sí. Bueno, con eso a mí me surge como una duda y es como que la gente siempre habla como mucho del estilo. Ujú, ok. Y yo siento como que tener estas cosas básicas es como una de las, pues como que entenderlas todas es una de las bases para uno llegar a tener un estilo, pero Sí. vos, por ejemplo, sentís que tenés como un estilo propio a la hora de dibujar. Qué difícil pregunta. Eh, Creo que tengo como ciertos recursos, ciertas mañas, ciertas muletillas a la hora de dibujar. Ujú. En mi Ok. caso específico, siento que por los tipos de trabajo y por los tipos sí, de proyectos en los que me he involucrado, una de las cosas que he priorizado más y que tal vez es una espada de doble filo, un arma de doble filo, es el poder adaptarme a los estilos. Ujú. Entonces, en ese sentido, mi enfoque durante mucho tiempo fue como, tengo que ser versátil, tengo que ser versátil, tengo que ser versátil, tengo que, si un director llega y me dice, mira, este es el model sheet de lo que necesitamos dibujar y necesito que trabajes con esto, pues poder replicar ese estilo. Y eso hizo que mi cabeza, al contrario de lo que a veces pasa mucho, que es como necesito mi estilo, necesito desarrollar y encontrar cuál es mi manera de dibujar, fue lo contrario, es como, que eso no importa, más bien cómo puedes de alguna manera desbaratar el estilo de otros y Sí. replicarlo. Ok. Ahora, lo Ujú. que te decía, siento que tengo muletillas, entre comillas, ok, tal vez no es necesariamente esa la palabra, pero siento que tengo ciertas cosas que me he robado de artistas que me gustan mucho. Entonces, ¿Cómo de quiénes? ¿Cuáles son como tus artistas? Tus referentes.
Me da por épocas, pero por ejemplo me acuerdo que cuando estaba más metido en animar, el intentar tener, y no lo he logrado, ok, lo digo desde ya, no lo he logrado, el intentar tener una línea o un gesto al dibujar parecido al de Glenn King era como de las cosas que más hubiera querido. Entonces era como, Ajá. ok, miro cosas de cómo anima, cómo dibuja Glenn Keane e intentar replicar. De ahí Ajá. he pasado por, no sé, J. Scott Campbell, me vuela la cabeza como ese man hace personajes y sobre todo rostros. Es un genio. De ahí hubo una época en la que me gustaba mucho cómo pintaba digitalmente un artista que se llama... Uy, soy malísimo. Stefan Sejic, perdón, soy malísimo para los nombres. Cuando necesito acordarme de nombres. Stefan Sejic. Este man tiene un cómic que se llama Sandstone y empezó siendo un cómic exclusivamente que salía en DeviantArt. No sé si en Sí, algún claro. momento ya. Sí, sí. Entonces, DeviantArt, una plataforma pues de artistas. exacto. Y lo conocí porque en esa época era súper famoso en DeviantArt y después el man terminó trabajando en Marvel y en DC, haciendo cosas como muy locas. Y ahorita descubrí hace poco un artista que me gusta un montón el estilo. Déjenme ver si lo encuentro porque no me acuerdo el nombre y voy a mentir intentando decirles el nombre de este Pues, yo sé artista. decir, pues yo no me acuerdo del nombre de nadie. Yo tengo que guardar como una publicación de la Sí. persona para después buscarlo. Sí, sí te entiendo. Sí, no, yo hago exactamente lo mismo en Instagram. O sea, es exactamente eso lo que estoy intentando revisar Pero, ahorita. pero ¿no te pasa que llega un momento en el que guardas tantas cosas que no Que encontrás sí. lo que querías ver? Sí, 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 sí. sí. Siempre, totalmente. O sea, yo tengo muchísimas imágenes guardadas en Pinterest o en Instagram o Sí, en ArtStation. John También. Grelo. O sea, ahorita John Grelo es un diseñador de personajes. eh, Está loco. El man trabaja en su mayoría como en escala de grises. Pero su capacidad de diseñar personajes, de buscar formas interesantes cuando está diseñando personajes, a mí me vuela la cabeza. Entonces, eso, hay cositas de cada uno de esos artistas que en algún momento he intentado robarme, sea cómo dibuja los ojos, sea cómo es su acercamiento a dibujar cabello o Ujú. cómo pinta, por más que obviamente no logres replicarlo a exactamente, porque no eres una máquina, obviamente, Obvio. ujú. pero sí llegas a como que adaptar de alguna manera ese conocimiento o esas técnicas hacia lo que tú estás haciendo. Listo. Entonces, perdón, Hola, me fui Andrea Adrián. lejísimos para responder la pregunta de lo del No, no, estilo. pero eso está perfecto. Sí, no, pero yo tenía una cosa como, pero entonces vos pensás que en verdad es necesario un estilo. Sí, yo creo que Creo es que una depende qué es lo que discusión, quieras hacer. pero es que es una discusión como tan grande que las personas ya es como, Pero es que pero ¿para qué tener un pues, estilo? Pues, yo opino algo y es como que, o sea, a mí no me gustaría, digamos que, bueno, mejor dicho, a mí lo que me gustaría es como que, digamos que la gente vea como una ilustración de uno y diga como, ah, esa ilustración es de esta persona. sí, es Ujú. verdad. Eso es como lo que yo digo como que sería bueno de tener un estilo, ¿cierto? Claro, claro. Pero Me es que pasa mucho en depende qué es lo que animación. quieras conseguir. Es que depende qué es lo que quieras conseguir, yo creo. O sea, por ejemplo, si es que tu intención de carrera es alrededor de crearte una marca personal, dale. Sí, Pero También. también es algo que de alguna manera perdemos de vista cuando estamos, digamos, y entre comillas, digamos, dentro de la industria, ¿ok? ujú, O sea, como dentro de conocer quién es la gente que ilustra X cosa o quién es la gente que anima X cosa, es que crees que todo el mundo te reconoce. Pero tú le vas a preguntar a una persona que no es artista, que no es animador, que no es diseñador, eh, tú sabes quién es el man que es responsable por el estilo de pelis, no sé, de Tarzán, de Mulan, de El ajá, Rey León, y es como, pues ni idea. Sí, es Don real que el Disney, público general no le importa mucho eso. claro. sí, Entonces, a lo que voy es que depende mucho de qué es lo que tú estés buscando. Si tu intención de carrera gira alrededor de crearte una marca y esa marca tuya que sea reconocible a través de tu arte, ok. Pero si es que lo que tú quieres es trabajar, o sea, simplemente trabajar, hay ujú, veces en las que vale más el ser versátil y el adaptarte a estilos. sí, Yo creo que Claro. no hay una respuesta, o sea, sí, es depende cierto. mucho de caso a caso. O sea, porque yo conozco igual gente que tienen un estilo muy reconocible,
pero a los manes solamente los buscan cuando quieren ese estilo en específico, porque no pueden dibujar o pintar o diseñar o lo que sea de otra manera. Ujú. Por ejemplo, yo veo pues que en el anime pasa mucho algo y es como que uno ve una escena y sabe que la hizo ese animador. Claro, Sí, O pues por ejemplo estoy pensando en este momento en Takashi Kojima, que él claro, trabaja pues en One Piece. O sea, uno ve o sea, siempre que no sé, cada mes sacan una ilustración, la dibuja él. O sea, sí. vos la ves, inmediatamente sabes que es de él. El personaje de un Luffy, un Oden, cualquier personaje, no lo Mm, inventó él, él nunca lo diseñó, pero tú pero sabes inmediatamente que es él. sabes que es de él. O en el anime hay Claro, muchísimos nombres, Akihiro Ota, etcétera, etcétera, etcétera. Yutaka Nakamura, que yo creo que todo el mundo que sepa de animación o de claro, anime sabe quién es. Dios. claro, total. Pero yo creo que, por ejemplo, esa gente nunca estuvo priorizando su estilo. Sí. O sea, yo no creo que gente como, no sé, Satoshi Kon o Ujú. gente como, si quieres hablar de cosas más occidentales, el man que dibuja Sandman, o sea, Ajá. no creo que hayan estado priorizando el estilo, que yo eso es un error que veo en la gente cuando está comenzando. Y es como intentan buscar un estilo que los diferencie de, es como, no, no, no. O sea, a ver, mucho del estilo deriva de la necesidad de contar o de representar algo. Entonces, Sí. si es que X artista llegó a X estilo, tal vez es porque lo que quiere contar es útil contarlo a través de ese estilo. O sea, a ver, objetivamente, si hablamos, por ejemplo, de desde, eh, no sé, volumen y solidez de dibujo y cosas por el estilo, muchos de los dibujos de diseños de personajes de Tim Burton, o sea, no es que son pues la obra maestra. Sin embargo, si es que lo ves como específicamente para el universo que Tim Burton crea, para los universos que Tim Burton crean, para los tipos de historias, funciona. Sí, Y es son cierto. personajes que están diseñados en pos de contar esa historia. Justo el otro día estábamos hablando en el canal de Discord y alguien preguntaba como, ¿qué creen ustedes que es lo más importante a la hora de diseñar personajes? Y ahorita, a ver, se las retransmito a ustedes dos la pregunta. Uy. ¿Qué- No, pero yo creo que lo más importante, y esto se ha dicho mucho, es no tanto el cómo se va a ver, que también, Ujú, sino más como saber su personalidad y en qué está ujú, su historia. ujú, Ya con eso hacer un diseño que represente lo que es la persona, pues para que ujú. uno como el espectador pueda medio imaginar cómo es el personaje. Por ejemplo, Claro. Sí, Pues, ver a Naruto. ujú, Pues uno sabe que, uno viendo a Naruto sabe que no es el aplicado, el buen estudiante, pues que es como claro. más, pues más descontrolado. Y uno desde el diseño creo que puede ver eso al principio. Ujú, ujú, yo siento también, pues, sí, pues como toda la parte de la conceptualización, obviamente, pues como entender el mundo y las situaciones como que lo rodean. exacto. Y ya como con base a eso, empezar pues como a darle forma, a, pues también con la personalidad y todo eso, ya cómo podría lucir alguien que luce en esas situaciones y con esas características pues que lo representan. Siento que es como todo de concepto, la verdad. Claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Creo que a la final para mí es una mezcla como de todo lo que dijeron. A la final, el personaje cuando lo estás desarrollando no puedes olvidarte que su función principal es darle soporte a la historia o es Ujú. Sí, ser una herramienta a través de la cual cuentas X historia. Entonces, cuando estás diseñando un personaje, no piensas en, se va a ver cool, no se va a ver cool, qué estilo, qué no estilo, sino es cómo hago que este personaje funcione dentro de la historia que se quiere contar. Y ese ujú, concepto como lo aplicas en general cuando estás desarrollando cualquier cosa. O sea, si desarrollas un prop, por más de alguna manera chiquito que sea, o sea, si el director te dice, man, necesito que me desarrolles una lata de gaseosa, porque el personaje llega a un momento en la historia en el cual va a su cuarto, toma la lata de gaseosa, lo que sea. Esa lata de gaseosa no es en sí importante porque sea una lata de gaseosa que tienes que desarrollar, sino porque funge o cumple como un rol en la historia que estás intentando contar. Sí. Y ujú, entonces partes de sí, ahí. Cualquier cosa que diseñes,
tiene que dar soporte a la historia. Exacto. Pues como Sí, que es sea eso. coherente a lo que, pues en la situación que va a estar y para lo Claro. que se O hace sea, el es que de personaje. nada te sirve tener estilo, de nada te sirve de alguna manera saber dibujar muy bien o hiperrealista o como quieras decirlo, porque al final estábamos como hablando del estilo, ¿no? Si es que tus dibujos no transmiten o no cuentan nada. Ujú. Sí, es cierto, Sí. parce. Parce, yo tengo una pregunta, pues que si no la digo creo que exploto, pero A ver. vos dijiste ahorita que cuando conociste como que el anime, pues ahí Ujú, fue como el boom, ujú, ¿cierto? sí. En tu adolescencia, pero es como que yo siento que todo el mundo obviamente ha visto anime, Ujú, pues obviamente Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon, lo que sea, claro. Naruto. pero llega un punto en el que vos te das cuenta, ah, pero es que esto es anime. Y como con cuál fue el anime que vos dijiste, ah, es que el anime existe, que Japón produce eso. No Ah, sé. ok. Qué buena pregunta. Yo creo que probablemente fue cuando me empecé a salir de los dibujos que pasaban en la tele. O sea, eso, Ajá. uno creció viendo Dragon Ball, viendo Pokémon, viendo, no sé, Sakura Card Captor, cosas por el estilo, pero no te dabas cuenta que todo eso era un género, como tú decías, Alejandro. Y para mí, yo creo que el plot twist fue cuando vi Death Note. Ok. Como mucha gente. Me Uy, imaginé que iba a ser como algo por ese estilo. No, yo lo sí, tengo también además. clarísimo. Además que para mí en esa época salía Death Note, o sea, cuando yo Ajá. descubrí el anime fue como que la época en la que recién estaba saliendo Death Note, que ahora ya habrán muchas otras series y la gente... Yo estoy súper desubicado de anime, ¿no? O sea, lo más reciente que he visto fue... la del niño este que caza vampiros, demonios. Demon Demon Slayer. Slayer. Demon Slayer, sí, Kimetsu. ya, eso, Ya Ese ayer man me, se, ayer se me fue fui a la ver una película película de eso. completa. Buenísima, o sea, me encantó, estaba muy clavado con eso. Pero eso es lo más reciente que he visto. Julián, me ibas a decir algo tú. Tú la tienes clara, dijiste. ¿Cuál Uf, fue yo el tengo momento? clarísimo. Yo creo que el momento fue cuando vi Full Metal Alchemist en internet. Sí, Pero fue también es charro, uno. fue muy charro porque yo me acuerdo que yo vi una vez en televisión, que un amigo me la recomendó en televisión y la Ya, transmitían en televisión. Y después cuando la volví a ver y yo como, what? En O si yo me... Animax, ¿dónde dan eso? no, en City TV. ya. Ah, ok, ok. Y yo llegué y empecé y yo como, pero esto ya me lo había visto. Y desde Te ese entiendo. momento nació Ahí un te hizo otaku en clic. mí. Sí. Pues Sí, yo eso te iba recuerdo a que decir fue. hace un rato, pero perdón, solo esto. Hace un rato cuando Dale. empezaste a nombrar nombres de animadores japoneses, Sí, no, es que fue digo puro como que, no, animador. Julián es otaku, se acaba de delatar. No, y Alejo también, ¿vos qué crees? No, no, yo no, a mí no me gusta el anime. ¿Cuál fue tu Mentira. momento, Alejo? Pues es que yo recuerdo que, pues obviamente en la televisión pasaban siempre Naruto, pues a mí Ujú, me gustaba, pero pues lo que ya vimos era como, para mí Naruto y las chicas superpoderosas eran pues lo mismo, pues una claro, serie de televisión. eran dibujitos y ya. Pero ya me acuerdo que un amigo en el colegio me empezó a decir parce, están sacando como a Naruto, pero grande. Y yo como, Ah, ¿qué? Pues como ¿qué es crecido. eso? Y yo como, sí, en qué canal dan eso? Es que no, te tienes que meter a una página en internet. Y yo, ¿qué? ¿Internet para ver anime? Pues, pues para ver un programa. Pues yo como que no. Claro, Y ya ahí fue que empezó Naruto Shippuden. Entonces me toca meterme, es que Anime ID. Y ahí ya conocí todo el mundo, pues, del anime. Ahí empecé. claro. No, sí, sí te Y entiendo. sí, sí fue muy otaku, ya no lo soy tanto, pues porque ya casualidad que ya casi no consumo como las series actuales, pero Claro. sí tuve mi época que veía pues literal todo lo de la temporada. Sí, no, yo también. Yo también pasé por una época en la que probablemente de los más relevantes sí llegué a verme como todo. Entonces sí tuve una época en la que era como consume serie tras serie. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí algo que me ocurrió tal vez hace relativamente poco es que volví a ver series que había visto o cuando era muy Sí. joven o cuando de alguna manera no tenía el mismo conocimiento de animación. Uf. ¿Y Y qué te fue parece? como redescubrir una cosa. Eso me pasó con Evangelio. O sea, Uf. Evangelion la había visto cuando era adolescente, pues la parte que Ujú. había en esa Ajá. época. Después volví a verla cuando estuve acabando la universidad y fue como que, ay Dios, esto es... Y además que ya estaban las pelis Uf. ¿cómo se llama el man? El que dirige las pelis, el de... Sí, el creador. Sí, el creador. Eh, ¿Qué cosa? nunca Bueno, me acuerdo.
que ya estaba sacando las nuevas pelis y fue como que, Dios, animación es increíble. Y después, hace relativamente poco que salió la última peli, creo que fue el anterior año, si no estoy Sí, mal. o La 2021, última, algo pues, así. Sí, ajá, sí, 2021, Sí. creo que fue, que salió el Evangelion 3.0 más 1.0. ¿Cómo te Volví a pareció? verme todas las pelis para verme la última peli y solo, o sea, no sé, cada vez entiendes desde diferentes lugares y es como redescubrir cosas que no habías visto antes, ¿Cómo, entender partes que no habías entendido. cómo te parecieron las películas? Yo tengo un conflicto interno. Yo también. Por un lado, entiendo que es mucho fanservice. O sea que es mucho Eso. Hideakiano, ¿no? Que es mucho Hideakiano diciendo como que, bueno, a ver, no les gustó el final, tomen esto. O sea, como, tomen esto, no jodan, esto es lo que querían, pero les voy a meter cosas por ahí que no se esperaban y que a la final va a tener como que sentido en conjunto. Entonces yo siento que mucha gente fue muy rápida en juzgar las primeras pelis cuando empezaron a desviarse de la Ajá. historia original. Sin embargo, cuando ves todo como una sola historia, eh, para mí es como una de las mejores historias que hay. O sea, Evangelion es ok. una cosa que te vuela la cabeza. Parce, ¿sabes algo? A Yo, mí... a mí me Ah, pasó algo sí, que diga. yo me intenté ver Evangelion muchas veces Ujú. y apenas hace como menos de un año, pues, o sea, ya dije, como no, tiene que ser ahora y me la Ujú. vi completa y yo dije, parce, es que esto es una obra maestra, pues me gustaba Sí, mucho como la forma de contar las cosas, como lo real, pues más que por la animación, pero el final, sí soy de los uy, que, para mí fue como, pues, una cosa tan abstracta que yo digo como innecesario, pues ya Pero no me solo del importa anime. cómo, Porque, cómo pero me el lo final del anime, justifiquen. estás porque no diciendo, te el has visto Sí, final las de al la final del película. películas. anime. Parce, Ya. que a Porque no me mí... hice las A mí, películas, The End entonces te of quería preguntar Evangelion... como cuáles las películas recomiendas, pues porque yo sé que hay unas, pues no sé, O sea, es que a como la que hay una que es final, muy a criticada. ver, a la final toda la serie y las pelis, de alguna manera puedes pensarlas como una sola historia. Entonces, así Ok, como, no sé, piensa cómo pasa con Star Wars. O sea, no es que las precuelas y las secuelas son historias diferentes. A la final es una misma historia contada Sí. a través de 9 películas. No hablemos de las secuelas, pero digamos que son 9 películas. Eh, para mí sucede lo mismo con Evangelion. Entonces, Evangelion, cuando acaba la serie, te cuenta una parte. Y después, cuando miras las pelis, te completa un montón de partes que en la ok, serie no habían. Y entonces, tómalo de la siguiente manera. Hay gente que te dice como que las pelis de alguna manera es lo que es como una línea alterna de tiempo o Ujú. las pelis exploran como que ciertos aspectos que la serie no alcanzó. O sea, como hablando más desde la parte no sé, como de producción, no puedes olvidarte que cuando estaban sacando la serie, literalmente los últimos 2 episodios, le dije, Hideaki Anno fue como que, puta, ya no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo sí, sí, pues yo resolvemos entiendo esa esto? parte. ¿Cómo resolvemos esto sin que se sienta que no hay presupuesto y ya acabemos acá? Y se sintió como que no hubiera presupuesto. Sale Y se mal, sintió como sale que no mal. hubiera presupuesto. Pero luego lo ves como como viéndolo desde más afuera, y para mí por lo menos, o como yo lo entiendo, es una sola historia. Entonces tienes Ujú. que verte todas las pelis, y cuando te veas todas las pelis, ahí Ok, creo que puedes acabar de entender hacia dónde fue. Uf, para mí con The End of Evangelion, pues creo Ujú. que vos podés tener una historia hasta The End of Evangelion y una Sí, totalmente diferente con las nuevas. Que sí. primero, parce que todo, The End of Evangelion, yo creo que yo nunca me había quedado con una película boquiabierto. ¿Pero O por qué? sea, ¿Por historia o por, no, o sea, porque... no, se yo creo que durmió. fue más como... No, No yo creo mentira. que fue más como que llegó un momento en el que lo que yo estaba viendo, o sea, yo quedé pegado a la pantalla. Ujú. Cuando empezó pues toda la parte del tercer impacto Ujú. con Rey Gigante y todo eso, yo me quedé como, ¿qué está ¿Qué es pasando esto? aquí? ¿Qué está Sí, pasando aquí? De un sí, momento para otro yo me quedé, yo como, parce, yo, pues, ¿qué pasó en mi mente? Pues yo estaba súper claro. concentrado en eso, no pensaba en nada No, y la más. canción. O sea, a Uf, mí, esa canción específicamente que la ponen mientras pasa el tercer impacto, yo la uf, tengo rayada aquí en el disco duro. Es yo a como, cada rato la escucho.
Sí, sí. Hasta en un trabajo de la Marca universidad mucho. lo puse. Uf, y después con las otras películas, uy, yo sí tengo como una relación de amor-odio, pues no sé. Es que Sí. la primera película, pues no Es pasa una nada. Es recapitulación, una básicamente. recapitulación, no, esa no la contemos. 2.0, yo como, bueno, pues está bien, metí unas cositas interesantes y después Mm, empieza es que el casi tercer impacto. Yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto tan brutal? O sea, pero claro. por acción solamente. O Sí, sea, lo sí, que es no, bien, claro. lo que sea interior, lo que sea Y eso es todo fanservice. nihilista, o sea, cero. Y Sí, después me porque empecé a ver hasta yo la he visto otra. como algunas escenas de acción, pues como de peleas ahí con los Evas y pues sí es Sí. brutal, pero pues obviamente fuera de contexto todo. No, y Pues es ya que después la yo creo que hay... 3.0. Dale, dale, perdón. Sí, nada. Pues la 3.0, un poquito más de lo mismo. Pues me pareció aburrida al principio. Y ya Es después la lenta, pelea final, brutal. Y claro. 3.1, 3.0 más 1.0, solo me gustó el principio. En O sea, serio, sí, solo me gustó o sea, la parte en la que están en el campo, claro. que está la rey campesina esa. Pero ya luego Rey cuando... campesino. Pues es muy raro. Alejo no entiende nada de lo que está pasando. No, pero yo me imagino una, sí, literalmente una rey No, cultivando papa. literalmente es una rey Hasta campesina. esa parte me parece como, peliculón. Pero luego empieza la acción y me parece como, pues, lo Yo creo que, por acabaron ejemplo, por es acabar. intencional. Yo creo que es intencional el que eventualmente en las películas la parte de la acción se vuelva como muy cansona. Sí, O sea, yo creo que una de las cosas que Hideaki Anno de alguna manera intentó con la serie es como replantear, porque esto, o sea, a ver, esto no es reciente, o sea, esto, la serie tiene décadas de, entonces, y sobre todo como pensando en el contexto de cuando salió, todo era peleas de robots gigantes y sí. acción Es que los y mechas es como un género súper antiguo del anime, No exacto. creo demasiado. que uno de El los Mazinger primeros. Y Z en los Evangelion 70. es, claro, total, y Evangelion es la serie que cambia eso. O sea, es como que te voy a vender una serie de mechas, pero en esa serie de mechas, Que lo los menos mechas importante. valen huevo. Es como lo que te va a importar es este man que está deprimido, que tiene Ujú. problemas con el papá, que tiene problemas para relacionarse con el resto de gente, y eso es lo que me importa. O sea, los Ujú. mechas, cool, sí, te voy a dar tus peleas y van a haber cosas densas y locas, pero lo que me importa es este man deprimido acá. Y eso en la serie, perdón, en las pelis, yo siento que se profundizó aún más. Es como que ya quieres tus secuencias de acción, quieres animación más loca y lo que quieras está. Sí, Pero por primera vez ves un crecimiento en el personaje de Shinji. sí, eso es cierto. Uno ve Y la ahí, evolución completa. y ahí al ¿Sabes final, qué? por eso hay un A mí algo que cierre. me gusta, pues algo que me gusta mucho de la serie y por lo que pues yo sí entiendo, o sea, yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo la verdad sí digo que es como una obra maestra, pero es Mm, por la forma de tratar como a los personajes, como total, con los diálogos que hacen, pues como que son Es que son súper reales. naturales y reales, e incluso como que temas, por ejemplo, pues como que en el anime digamos que el sexo siempre lo tratan de una forma como pues como súper morbosa y súper sí. escandalizada. En cambio yo recuerdo que ahí había escenas como de sexo, pero de una forma súper natural, A mí eso me gustó pues mucho. y no hacían como énfasis en eso, sino que era Sí, una situación que se dio. es que era parte Eh, de. Eso me pareció muy Shinji como bacano en porque el era colegio, algo sí, natural de la exacto, vida. O sea, es como que que los Shinji en personajes el no giraban colegio alrededor pasaba de eso. situaciones, Sí, sí, pero pasaban como situaciones como que podían pasar como en la vida real, en un mundo pues que sí, que hubieran pasado todo esto de mechas, destrucción, todo, Claro, pero se notaban como muy reales los personajes y eso fue como que lo que yo digo pues que hace que Evangelion sea como tan top, pues en claro, serio. y es que además, o sea, por ejemplo, en una no me acuerdo si es en una entrevista o es o Hideaki Anno escribe en algún lugar, en algún momento, pero durante la producción de la serie, o sea, de la serie original, Hideaki Anno estaba como en un episodio de depresión súper, súper denso, sí. y el man estaba Sí. pasando por sesiones de psicoterapia. Entonces, mucho de cómo él desarrolla los personajes tienen que ver también con esas sesiones de psicoterapia que él mismo estaba teniendo. Entonces, no sé, en Ok, algún momento me acuerdo que, por ejemplo, se habla del dilema del erizo en la serie. Entonces, Eso lo esta cuentan idea mucho. que,
que los erizos cuando tienen frío intentan pegarse el uno al otro para calentarse, Se pero lastima. las púas, Ajá. conforme más se acercan, pues los lastiman. Y lo Ujú. hacen como un símil con la Con el ser condición humano. humana. Ajá, de uno entre más se acerca a una persona, pues es más vulnerable y más propenso a que te lastime. Así como esas cosas, yo veo que hay un montón de arcos a lo largo de la serie y de las pelis. Entonces, por Ok. eso les decía, es como en las pelis, para mí se completa de alguna manera el arco de Shinji finalmente decidiendo crecer y decidiendo hacerse responsable de sí mismo, de sus acciones, diciendo como que, ok, yo puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Yo puedo de alguna manera como que no depender de que mi papá me diga, Shinji, súbete a Eva, o de que Rei se esté muriendo y que por lo tanto me toque subirme a Eva, o de que Asuka me dé un golpe y que sea como que, bueno, me voy a subir a Eva porque si no esta man se va a enojar conmigo. Sí. Finalmente es el man tomando responsabilidad sobre sus propias acciones. Entonces hay un montón de cositas así y estoy de acuerdo contigo, Alejo, es una obra maestra porque tiene un montón de lugares desde donde puedes analizarlo. Pero Y cada personaje, por ejemplo, pues Asuka también tiene como una necesidad de aprobación, pero es como en es un contexto que, diferente al de es que eso es muy charro Shinji. porque Total. literal, pues lo dice Wikipedia, pues, pero Wikipedia es muy real. Pero, o sea, como que cada de esos tres personajes protagonistas es como un problema. Pues como que Shinji Sí, es la no, es como es una cosa, una etapa del líbido, no recuerdo el nombre. sí. En fin, es como depresión y algo así. Es Asuka full es... freudiano, o sea, Ajá, Shinji sí, es muy freudiano. es Freud, literal, eso es de Freud. Sí. Asuka es el narcisismo Mm. y Rei es esquizofrenia. Es loco, o sea, es que por eso puedes analizarlo Ajá, desde muchos lugares. Por eso, o sea, tal. para mí por eso les decía, es como, esa serie, sí es una serie que yo la he vuelto a ver varias veces a lo largo de los últimos, ponle 15 años, y cada vez es como que encuentro diferentes formas desde donde verla. A mí me pasó Es con que sí, Hunter x tiene muchas Hunter. situaciones. ¿Hay otra Mm. serie que te haya, pues, como que vos digas que también es así de ese nivel? Hoy, así de ese nivel de análisis y de como que te puedes poner súper ñoño con el análisis, no tengo ninguna en mente. Sin embargo, otra serie y que es irse como al otro hemisferio, para mí Star Wars es como la otra, o sea, Star Wars es la otra franquicia que a mí No, Star Wars no sé me nada. ha consumido muchísimo. Star Wars no sé nada. Es que Alejo no se los ha Pues sí visto, me he visto creo. algunas películas, pero no como que tengo todo el hilo de la serie, que los Uh, personajes, que eso. parce. A mí en Star Wars lo que me cambió esa percepción, que también, a ver, o sea, es mucha nostalgia, porque yo las precuelas las vi cuando era niño. Entonces esas son las únicas pelis que vi cuando era niño y que fue en cine. De Ajá. ahí obviamente las series originales, o sea, la 4, 5 y 6 la vi ya cuando era grande. Ujú. Y la 7, 8 y 9, la 7 la vi en cine, la 8 me arriesgué a verla en cine, la 9 dije, nada, esa ya la veo en la casa nomás. Pero a ver, a lo que iba es que para mí Star Wars cambió mi perspectiva cuando vi The Clone Wars, la serie animada de The Clone Uf, Wars. The Clone Wars es Uf, espectacular. Pues sí, todo el mundo dice que esa es una de las mejores series. es una de las mejores series. Es que es Empieza lenta, espectacular. empieza muy lenta, empieza muy como para niños. O sea, la final estaba ¿qué era? Cartoon Network, Nickelodeon, no me acuerdo. En Sí, Cartoon Network, creo. Bueno, en una de las dos empieza como muy suave y de repente, creo que es en la temporada 3 o 4 te empiezan a meter unas historias que dices, ¿qué está pasando aquí? ok. Y de ahí ya la 5, 6 y sobre todo la temporada 7, puf, o sea, ¿Dirías que uno se la puede empezar a ver sin conocer mucho del mundo de Star Wars? sí, Sí, es que sí, yo creo que es una historia totalmente Sí, diferente, yo entre recuerdo, yo comillas. creo que sí me hizo algunos capítulos, pues, en televisión, Espectacular. sí, o sea, pero es que, a ver, yo creo que una de las cosas de Star Wars en este punto es que tiene un montón de series, un montón de pelis, un montón de info en general. Habría forma de, bueno, tienes que seguir este orden y si sigues este orden es la mejor experiencia como espectador y lo que quieras, pero también yo creo que es válido, que es lo que me pasó a mí en una época, que empiezas
digamos, viendo las pelis porque es lo que te llevaban cuando eras niño y te quedas como con la idea de, y después ves la serie original, o sea, las 3 pelis originales porque te llamó la atención y veamos de qué va esto. Entonces vas descubriendo como poquito a poquito, poquito a poquito, y se te van llenando como los huecos que tal vez las pelis dejaron. O viste algo en la serie y luego te encaja con esta otra parte de las pelis o del juego, y es como, ok. Y cada vez se va armando como no sé, como Un se universo. reconectan, ajá, sí. Aquí un parcero de Alejo, el Skinny, dijo que hay dos épicas de Star Wars, pues de Clone Dale, Wars Skinny. y una que dice que él dijo como Samurai Jack, que por cierto también se llama de Clone Wars y la hizo Tartakovsky, que es el man que hizo Ah, de Clone Wars, que hizo claro, Samurai Jack, claro, claro, que claro. Es también, muy o sea, es buena. súper alabada. Esa no me la he Sí, visto. es buena. Eso, si no estoy mal, estaba en Cartoon Network. Esa Eso sí. sí sé que estaba en Cartoon Network. Esa, Es, porque es era muy pues, buena. era Tartakovsky, pues que él es Sí. Cartoon Network. O sea, sí, es en el estilo de Samurai Jack. Era Uf, muy buena esa serie, pero no es canon. no, no. Entonces, Pero, uf, espectacular. ¿Y te has visto Samurai Jack? Además. Samurai Jack, esa, por ejemplo, esa es una de las que sé que tengo que volver a vérmela en algún momento. La vi cuando era niño, Yo entonces me también, acuerdo así pero Yo como, también. pues cuando estábamos haciendo el trabajo de grado, pues obviamente como hablábamos de mucho de animación, pues ujú, vimos algunos capítulos sueltos, no la vimos completa, pero hay unos capítulos que es como, parce, pero como le muestran esto a un niño. sí, Igual sí. que con Coraje, pues, pero... Uy, sí, Coraje creo que es peor. No, Pero Coraje sí, es Samurai Que Jack horrible. Coraje era muy tiene la denso. cosa de que de por sí como que el estilo de la serie es muy turbio, Sí, Sí, como muy grotesco en algunas total. cosas. Y al tocar temas como que son más pesados y vos ver que en la pantalla hay algo que literalmente por se queda miedo, pues, o sea, es que yo no creo, o sea, no importa que tengas 30 40 años, te va a dar miedo ver como a una niña ahí en mitad del desierto, pues, Claro. es algo muy, Y muy es que el turbio. estilo se prestaba para eso. pero es muy Sí. charro, parce, porque, no sé, de niño cero miedo me daba esa serie. O sea, era entretenida. Y Ujú, la vi ahora, ya, pues muchísimos años después. O sea, y me dio muchísimo menos miedo ahora que cuando era un niño. claro, sí, sí te Es que, entiendo. por ejemplo, vimos, pues incluso es un capítulo que estaba censurado, pero era como, pues, pero está censurado, era como porque hay una relación, pues, de una coneja y una gata. Y una Ujú, gata. Y creo que era la gata, no, era, perdón, la coneja, que estaba como en, eh, pues, un perro No era la que gata, hacía como era el Kitty. papel del maltratador, Ah, sí, pues, sí, el la conejo. tenía como súper dominada y ella lloraba y él le decía como, pues, pero ¿por qué no quieres estar conmigo si yo te estoy dando todo? Yo te Y amo, ella pero como, no te no, yo quiero ver así. me quiero ir con Con Kitty. Kitty. Y, parce, y eso era como un tema muy denso que, pues, entiendo que lo hayan censurado porque, pues, hay capítulos incluso así con temáticas también muy densas, pero yo creo que ese simplemente lo censuraron era por el tema, pues, como que había una relación homosexual. claro, Y en ese tiempo era como, no, pues nada súper de mal eso. visto, claro. Uf, Pero pero... sí, O sea, es loco. Sí hay varias series que al final creo que de alguna manera se escapaban como a los radares y Ujú. terminaban presentando como cosas muy pesadas, temas muy pesados. O sea, el mismo Evangelion. O sea, Sí. muchas de las series de anime a la final tratan temas que tal vez en Occidente sobre todo no lo tratas mucho. O Pero sea, sabes que es que eso se... O sea, he notado mucho que en ciertas series como que se toman ese riesgo de ujú, presentar algo tan distinto de o sea, un pensamiento muy, muy crítico. ujú, Pues y en series de acción, por ejemplo, no sé, Boku no Hero, pues yo me leo el manga. ujú, O sea, tiene unas partes en las que te muestran como una traición pero súper brutal, un desarrollo de personaje tan interesante. O sea, que vos ujú. decís, esta serie que es de acción que no me estaba presentando nada nuevo, o sea, me está haciendo esperar 8 días para poder ver qué es lo que va a pasar con el desarrollo del personaje, Ujú, no para lo que va a pasar con la pelea que vaya a seguir. claro. Uf, O sea, es que espectacular. creo que ha cambiado mucho también la manera en la cual se cuentan las historias. Sí, O sea, sí. por ejemplo, en algún momento escuchaba como esta idea o este cuestionamiento de si, hablemos como más de Occidente, ¿ok? Porque sí, tal vez en esto no cae mucho el anime o el manga, porque es una industria distinta. claro. Pero Ok. Hollywood sobre todo
si es que las pelis de Hollywood en general son un reflejo de cómo está funcionando culturalmente la sociedad, o si más bien es el contrario, cómo funciona la cultura es la que empuja a que las pelis o las series se creen de X manera o topen ciertos temas. Y a mí, como yo lo percibo, es más bien los cambios culturales terminan reflejados en las películas y en las series, porque las películas y las series necesitan vender. Sí. Sí. Entonces, si yo como estudio gigante de animación o de películas en general quiero seguir vendiendo a la generación de niños que viene o lo que sea, pues necesito hablarle de los temas que socioculturalmente están presentes. Es que, ¿sabes algo? Incluso, pues, como nosotros te comentamos, pues, este podcast nació Parce, como eso estaba nuestro pensando trabajo de yo. grado. Y, y eso fue uno de los temas que tocamos, pues, como que si Mm, las series cambian como sus temas por cómo va avanzando la sociedad, ujú, O o, si la pues, o sociedad se adecua pues, a lo que vemos, algo así. exacto. Pero yo creo que, pues, como una de las reflexiones puede ser como eso. Es que a la final, digamos que la animación puede haber como algunas series que se arriesguen o algunas películas que se arriesguen, pero a la final todo va a reflejar, es, pues, como que todo se ve reflejado en el sentido comercial. exacto. Entonces, Es por que es un ejemplo, factor que no puedes ignorar. Jamás. si ahora digamos que socialmente ya son más aceptados, como digamos que algunos, pues como algunas minorías, ciertas temáticas, eso, que hace un año no se podía hacer nada de eso, ahora todo el mundo quiere hablar de eso para vender, Mm, que es el tema del momento. exacto. Y pasa algo con Disney, que por ejemplo, que incluso creo que era como con uno de los póster de Star Wars, Ujú, pues Disney que siempre ha sido como también criticado en el sentido de que en junio El Pride. el mes del orgullo, ¿cierto? ujú, ujú. Pero digamos que en Disney, pero Asia o Ya. Medio Oriente, ahí sí no muestran nada de eso. E Claro. incluso, por ejemplo, en Star Wars, si no estoy mal, Que quitaron muestra, en las nuevas películas, que no me acuerdo del clon, pues el negrito. ¿cómo es que se llama el negrito? Sí, Fin. A él lo Finn. quitaron de los póster o lo pusieron Él, chiquitico. eh, Y él Ah, él no es, es aparecía, verdad, y es él es verdad. no aparecía protagonista. como personaje principal Claro. en esas partes del mundo. Entonces es como, a la final, lo que importa simplemente va a ser vender, pues no es como que ellos quieran contar Total. historias, ¿no? Pues y eso se ve Pero, reflejado O con sea, pero los no es pero por la eso pósters. empresa, es la empresa. El es la creador empresa. quiere contar Es una la historia, empresa. pero la empresa pone sus limitantes. Claro, obviamente. O sea, es que justo eso iba a ver. Yo no creo que necesariamente eso desacredita a los artistas que trabajan ahí. O sea, porque, ojo, una cosa es que tú estés trabajando para los estudios de Disney, de DreamWorks, de lo que quieras, y que tú como artista pues tengas ciertos intereses y, ok, pero eso no significa necesariamente que esos intereses tuyos trabajando ahí sean los mismos que la empresa tiene. O sea, al final la empresa tiene bueno, en este momento ya ni siquiera subsistir, tiene que generar ganancias. Sí. Sí. Alejo, creo que ibas a decir algo tú. No, sino que es que está Está acordando como la sintiendo. luz, que hay veces Ah, ya pensé que Alejo estaba levantando la mano de yo quiero, yo quiero. Qué buen profesor. no, dale, dale. O sea, pero a la final ustedes como a qué conclusión llegaron o cuál fue sí, como la resolución a la que llegaron cuando se plantearon esta idea Que todo de es sí, la plata. cultura. Sí, sí, ok, estoy de acuerdo. Es simple, eso, sí, todo es plata, todo es negocio, pero, Pues, no, sí, porque hay muchos factores más, pues, más aristas, pero es como el punto principal. Sí, no, yo estoy de acuerdo sí, con ustedes. porque obviamente, digamos, como hay artistas que quieren crear como pues sus propias historias, pero obviamente a la final como que también todo el mundo quiere como que trabajar en producciones grandes, Claro, ¿cierto? Y, y entonces es triste eso, pues como que si quieres trabajar como en algo muy grande, te tienes que, pues como, tienes que asumir como lo que la empresa para la que trabajas quiera mostrar. claro. Y Y hasta entonces donde es, esa empresa le conviene de alguna manera hablar de X historia. O sea, por ejemplo, sí, hace, no sé, hablemos 15 años, era impensable que Disney dijera como, bueno, vamos a hacer una peli en la cual tomemos como protagonista a una mujer colombiana. O sea, como, ¿qué? ¿qué es eso? ¿Eso para O qué? alguien, o sea, es que no tiene sentido y obviamente responde a que cada vez
como latinos tenemos más presencia en lugares y somos más visibles y pues Sí. la interconexión por el internet y todo. Entonces yo sí creo que ahí y tal vez nos metimos como a un tema mucho más ñoño o menos otaku de lo que estábamos antes. Pero yo sí creo que si bien hay una interacción como de doble vía, o sea, la cultura de alguna manera sí se reafirma o se replantea cosas a base del contenido que consume, el contenido en general está producido por una empresa que responde a la lógica de las ganancias, a la lógica Claro. de que sean rentables. Sí. Es que, ¿sabes algo? Pues hay un comentario del creador de esta serie, Infinity Train, no sé si lo has visto. No, Es esa no la he muy visto. buena, es demasiado buena, pues es Recomendada. animada. Ok, Esas, ok. pues, no sé si viste también esto otra cosa, que HBO, pues la plataforma HBO Max, empezó, pues como cambiaron de dueños y empezaron a cortar un montón de series animadas y sacaron demasiadas. Infinity Sí. Train fue una de esas series que quisieron como cancelar. Ah, mira, O sea, ok. la borraron de todo HBO, la quitaron de las plataformas, quitaron la banda sonora de HBO la Spotify. compró fue Discovery, creo. Discovery Mm, compró es Warner. Ah, ok. Y el ¿Cómo se creador llama entonces puso la que algo en compró? Twitter. Espérate, yo termino esto y ya le digo. El creador puso un Dale, tweet dale. diciendo como, pues, obviamente no es que ellos quieran crear cultura, pero él decía como, el arte crea cultura, la ujú, animación es arte. O ujú, sea, entonces si estamos mostrando estas series y las series, las películas, lo que ujú. sea, son arte, eh, y todo esto en verdad le pertenece a cinco grandes empresas, o sea, cinco Claro, empresas son las que definen la cultura que hay en el mundo. exacto. Exacto. O sea, y ese es un problema en general, porque básicamente yo creo que es un problema mucho más sistémico, o sea, que Sí, tendemos hacia ese tipo de modelos. O sea, si te das cuenta, no solamente pasa como en el cine y en el arte, sino en general. O en sea, general, en hay todo. tres, cuatro empresas o tres o cuatro agrupaciones, conglomerados que son dueños básicamente de todo. Entonces es Sí. como que un problema en general, no solamente en esto. Además que si te pones a pensar, por ejemplo, no sé, Disney no es solamente dueño de estudios de animación, estudios de pelis, Disney es dueño de un montón de cosas. Y entonces, De claro, canales de deporte y de muchísimas más cosas. Y no solo eso, y Disney le pertenece a otra empresa. obviamente, claro, Es que hay claro, como un mapa de eso que muestra sí, Sí, como las tres empresas a las que les pertenecen el resto de todo, empresas del mundo. Y literalmente exacto. son como tres empresas. Es Sí, y si no impresionante estoy ver mal, eso. una de esas es Vanguard y las otras dos no me acuerdo, pero es que es una estupidez eso, porque obviamente en ese sentido, por ejemplo, para mí uno de alguna manera, de los síntomas más claros de todo esto que estamos hablando, volviendo tal vez un poco al tema más de pelis y así, es lo que pasa con el MCU. O sea, a ver, Ujú. al inicio yo era muy fan, me veía todas las pelis, todas las series, estaba súper enganchado, pero llevamos casi, no sé, 12 años, más de 10 demasiado. años de seguro. Sí, Y eso lo único que ha hecho para mí es volver al terreno de las pelis, tierra infértil para historias nuevas. Y entonces si te das cuenta, a la final es un reciclaje del reciclaje y entonces, bueno, van a sacar ahora la adaptación 2023 de X peli que salió en los 80s. O, bueno, ya eso, Exacto. eso también lo hemos hablado por ahí mucho. refrito Sí, del lo hemos hablado refrito, el bastante. refrito, el refrito, y es porque tienen que asegurarse que tienen que vender. Sí, Entonces no Es te que sí, vas a arriesgar a sacar una película, no sé, como en los 80s que pasaba muchísimo de, me voy a volar y voy a sacar una peli que habla de, no sé, estos entes interdimensionales que vienen si es que activas un cubo que es una configuración de ni sé qué, o sea, hablando de Hellraiser. Es como, ¿quién se atreve a hacer algo como Hellraiser ahora? nadie. O sea, no hay. sí. Es que eso lo hemos hablado mucho. Que, pues, bueno, o al menos en lo personal, Ujú. yo no critico, digamos, como que haya inclusión en tal, pues en esta película o esto. Mm, A mí lo que no me gusta es que reciclen una historia que ya está sí, y le cambien todo. O sea, pierde como en su parte la esencia. O sí. sea, si queremos como que un personaje represente una minoría, una cultura que de pronto no ha tenido tanta visibilidad, o sea, sería como muy chimba crear una Un nueva personaje historia. nuevo.
Exacto. Y algo un totalmente personaje nuevo. nuevo, No que tenga que coger ver, que sea importante, Sí. no eso. ponerlo por O sea, poner. Superman ya existe, con los valores que tiene Superman, pues que ya ahora está como súper difuso eso y es muy Y abstracto mega qué es caduco. Superman, porque lo Claro. han... Pero es como, listo, si queremos un personaje que represente esto para tal cultura, no sé, Comunidad. sería muy bueno crear algo nuevo, no reciclar y reciclar y reciclar y reciclar, pues Claro, y yo se creo que vuelve ya en algún aburrido. momento, tal vez cuando recién comenzó a pasar, ok, lo puedo entender como de alguna manera una victoria, digámoslo, desde las minorías. Pero cuando empieza a ser esa la única manera en la cual puedes ver a una persona de una minoría siendo parte de una historia más grande, es como, o sea, ¿en serio? O sea, en serio, Exacto, la única manera en la cual podemos ver a esta persona que tiene una orientación sexual diferente o que pertenece a una minoría racial en la pantalla grande es a través de darle un papel secundario en una historia que ya contamos 10 veces antes y que, bueno, ya vamos a sacarla de nuevo porque va a vender. O sea, no sé. ¿no? Y vos que mencionaste que habías visto como el capítulo en el que estuvo Sai, pues mariquismo juvenil, eh, ahí también mencionamos como, Es que ese fue el tema pues principal. Ujú, ujú. sí, pues como Sí. que, por qué crear como un personaje y solo basarnos como en su sexo? Pues es como, bueno, en su género, perdón. Ujú, ujú. No es como, digamos que lo que va a definir solamente a ese personaje, pues una persona es como algo mucho más amplio que Sí, simplemente como su género. es que Entonces es como, algo que mencionábamos mucho era que no importa si el personaje es gay, es lesbiana, si es trans, o sea, que el personaje lo sea no tiene nada de importante. Que me Claro, cuenten eso importante si el ser gay es muy importante para su desarrollo como exacto. personaje, no por poner porque va a vender. Incluso algo, yo creo que ya hasta la comunidad está cansada un poco de eso. O sea, es que se siente forzado. A la Sí, final ya tampoco termina está gustando. sintiéndose forzado. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, la representación es súper importante. Yo sé, he visto muchos videos, tal vez sobre todo de personas afrodescendientes, en donde una niña chiquita ve que la nueva sirenita o la nueva adaptación de la sirenita es una mujer afro. Ok, y Ajá. la niña dice ujú, como que, tiene trenzas como yo, tiene la piel del color que yo tengo y se emociona y lo que quieras. Ok, entiendo que la representación es importante y estoy totalmente de acuerdo con eso. Mi problema es que le damos crédito a una empresa gigante por hacer eso cuando lo está haciendo únicamente para vender más. Entonces, lo que les exacto. decía, no se arriesgan a, bueno, ok, sabemos que hay una comunidad gigante de X minoría o que queremos incluir estos temas porque nosotros creemos que son importantes incluirlos. Vamos a hablar de, o sea, hagamos una historia para esto porque queremos topar estos temas, ¿no? Es como, ¿dónde podemos meter este personaje que nos están molestando porque todo el mundo quiere hablar de este tema? Entonces pongámoslo ahí. Y se siente falso. Sí, Es que, demasiado. y yo siento también que es como, pues ahora que lo pienso, es como limitar tanto la creatividad, como que a los humanos, si queremos saber qué son las sirenas, como es por la sirenita. No es como que Ujú, haya otra historia así súper gigante que nos diga, como, estas son las sirenas. Que digamos, no sé, como hadas, bueno, se me ocurre como que por Peter Pan, y como que todo el mundo conoce eso por eso. ujú, Como que Ujú. puede haber otra historia para las nuevas generaciones que no ujú. sea la sirenita, pues que ya todos conocemos, que igual sí o Sí, sí la van a conocer, pues es como algo ya también gigante. O si no, cámbiala lo suficiente como para que digas, ok, o sea, me están expandiendo esta historia que yo creía que era de esta manera y me la están expandiendo. Que, por ejemplo, sí. para mí, Guillermo del Toro de alguna manera hizo eso con Pinocho. Estaba pensando en Pinocho también. O sea, es que Pinocho Pinocho, ok, es increíble. está loco. O sea, toma la historia base y una buena parte del inicio es como, aunque desde el inicio ya te lo cambia porque te muestra una parte de como el luto de Gepetto y toda la cosa, ok. Pero hay muchas partes que son similares y de repente cuando tiene todas estas interacciones con estos seres más como fantásticos es como, wow, ok, Lo ok, de la ok, te muerte, compro, incluyendo ajá. eso. Sí, Ujú. claro, con la muerte y con la otra que no sé si es la hermana, que no Si es la sé, hermana, pero no me acuerdo qué es lo que hace. ajá. Entonces es como, ok, te compro la idea de que hayas hecho Pinocho porque me estás vendiendo, o sea, me estás dando a la final una historia
diferente. No me estás haciendo copia plano por plano, que a veces es lo que pasa con los remakes de, no sé, El Rey León, de Aladdin, cosas por el Sí. estilo. O sea, y en donde, por ejemplo, en Aladdin, lo máximo que hacen para cambiarle es, bueno, vamos a darle una canción que no existía en la peli animada a Jasmine. Es como ya, cumplí con mi cuota de ser inclusivo. O sea, Sí. Pero eso a mí me mira, parece que se siente falso, aquí, muy por falso. ejemplo, pues alguien escribió algo muy bacano, Ujú. Samcha Brush. Por ejemplo, pues nos dijo como, estoy de acuerdo y yo soy afro también y veo que eso es estúpido. Pues que Sí. un buen ejemplo es Black Panther, que sí representa bien parte de nuestras raíces. Es Ujú. preferir hacer una nueva historia con personajes que representen eso. Claro. Sí, es O sea, que... y es que Sí, el otro día, por ejemplo, yo estaba bien. viendo un video que analizaba un poco cómo funciona Black Panther, hablándolo como desde un lugar más de cultural, digámoslo así, o Ajá. sociológico. Y una de las cosas que planteaba esta persona que hacía el análisis es que antes, hace 10 15 años, si tú ponías Black Panther en Google, lo que te salía era el movimiento de los Black Momento Panther. Ajá. político. Exactamente. Y entonces podías buscar y aprender de eso y entender que hubo un movimiento político que hacía como que contra al KKK en la época en la que era denso eso en los Estados Sí. Unidos y todo lo que quieras. Y de ahí tal vez llegabas a Malcolm X y de Malcolm X llegabas a Martin Luther King y terminabas aprendiendo acerca del racismo y lo que quieras. Pero ahora si pones Black Panther, pues te sale la peli. Entonces ahí Pasando. también yo sí creo que hay popularizar o detener Uy, ciertos discursos muy de las impactante empresas grandes. eso, realmente. De Black Panther, un minuto. A la final, Black Panther, entre comillas, es un héroe afro, ¿ok? Y tal vez voy a meterme solamente un minuto a hablar de esto porque tal vez no me corresponde porque no soy una persona afro. Um, pero los manes en Wakanda deciden que tienen la tecnología para salvar al mundo, pero los manes les vales. Como nosotros nos mantenemos aquí encerrados, primero es Wakanda. Wakanda es lo único que nos importa, el resto del mundo que se joda. Es como, ¿en serio esa es la historia que representa como a la cultura afrodescendiente? O sea, pero te lo venden como es, no, es el primer héroe afroamericano y eso es. Sí, Sí, es que... son cosas. Pero eso es otra cosa, pues lo que vos mencionas, pues como que me impacta mucho porque es como algo de, como una especie de censura. Pero Ujú, eso ya es como súper pensado ya, pues quién sabe por quién. Esto, por ejemplo, incluso lo de Black Panther, porque por ejemplo, sí, lo del KKK, pues que iban en contra de eso. ujú. Pues a mí no me gusta, o sea, como que hasta me da cosa, Sí. porque realmente yo había visto como unos documentales del KKK en YouTube Ujú, y eso deja súper mal para a Estados Unidos porque es como, o sea, es como Estados Unidos tuvo su época que ellos eran como los nazis, ¿cierto? ujú. Y también muy reciente. Y yo no sé por qué yo pensé como, parce, esto lo van a borrar de YouTube. Y yo los descargué. No, ya me van a matar. Mentira. Ah, te van a No, este podcast pasó a ser buscar. por una persona. Ahora Ah, Y yo el busqué ratón te va a y ya no buscar. están en YouTube. ahí está. Entonces, que últimamente se ha hecho que muchas películas como más antiguas o series antiguas, como que han ido quitando escenas cuando ya las retransmiten o todo esto. Y eso es como, pero ¿para qué las estás quitando? Pues, o sea, no va a cambiar nada. Sí, es como que es al contenido, perdón, como unas animaciones de Disney, que son como los Ujú, 11 prohibidos, los 12 ya. animaciones que no se pueden Ujú, mostrar. Y es porque sí, tenían como un contenido racista muy fuerte, pero digamos que lo importante es que ahora sabemos que eso está mal, pero ujú. no tendría por qué censurar eso, sabiendo que eso era lo que se veía en esa época, pues como esclavitud, Ujú. conocer como la historia. Claro, o sea, uy, qué difícil.
Porque ahí yo creo que entras en un dilema. O sea, yo creo que, a ver, si es que estás censurando cosas para cambiar el discurso de tu empresa y que te perciban de una manera como, ah, estos manes son muy... Va, no lo hagas. O sea, porque sabemos que eres una empresa gigante que es dueño de dar específicamente Sí, cosas que tal vez puedan ser de alguna manera detonantes para totalmente en contra de, o sea, me parece que está bien, o sea, si hay contenido que puede detonar agresiones hacia minorías sí, o gente que tal vez está en situaciones de riesgo, pues mejor, porque sí. pues ¿para qué? Y si es que ya por cuestiones de historicidad necesitas aprender, ok, deberías tener acceso, pero no creo que debería ser un acceso como a todo el mundo puede tener acceso a estos cortos racistas porque es parte de la historia de Disney. No Ok. es nada, qué difícil, Sí, qué es difícil. algo, pues es algo bastante complicado en verdad. Pero a la final, o sea, como porque de nuevo creo que nos fuimos lejísimos uniéndolo a lo que hablábamos hace un momento, sí creo que es En una doble aquel, vía esta idea de qué tanto lo que consumimos o el contenido moldea la cultura y qué tanto la cultura termina moldeando el contenido. Yo creo que, Qué conversación esta. o sea, definitivamente las empresas van a crear su contenido en pos de ganancias. Sin Sí, obvio. embargo, sí. ese contenido innegablemente va a tener alguna repercusión sobre la gente. O sea, es como una cosa Ujú. de doble vía esa y una cosa muy de, no sé, como dialéctico de la cultura afecta al contenido y el contenido termina afectando a la cultura de alguna forma. Sí, Sí. eso Ya no también quiero lo opinar para pensamos. no seguirnos volando. Para que este podcast no deje de ser de dos personas, sino de una. ¿Verdad? Parce, hubo un Sí. momento en el que el internet estaba todo malo. O sea, eso no estaba Creo que en un momento transmitiendo. sí, la conexión como de Julián se... Sí, estaba súper Sí. mal y yo soy el que estaba en el transmitiendo, entonces... entonces hubo un momento que probablemente esto murió. Tranqui. Pero tú lo tienes grabado igual, ¿no es cierto? Sí, claro, obvio. Claro. Ok, Esto ok. va perfectico para YouTube. ¿Y qué pasó? Va a haber que cortar unas partes. Hablando de censura, toca censurar unas Va a partes. tocar censurar los archivos que descargó Alejo. Ya los borré, ya los borré. Guiño, guiño. Como ese meme de... Ay, FBI, open your door. ¿Has visto? Uy, no. No. No me puede pasar eso, tío. Por favor, no. Ah, parce, muy Uy, caja. bueno, yo creo que ya, pues, ha sido como muy interesante lo que hemos hablado, pero Los- ya o sea, al vamos final para hora y hablamos de media. todo, menos Sí. de dibujo. O sea, es que Pero, hay muchos temas. Perdón, pero yo, yo yo me creo voy por otro que lado. esa es la idea, pues, del podcast, conversar. Y nada, entonces, pues como para ir acabando, dos cositas. La Claro. primera, algo que queremos hacer siempre, Ujú. es que nos recomiendes una canción, una película y una serie. Uy, ok. Una canción. Ahorita estoy súper traumado con Night Dancer de Imase. No sé si han escuchado, pero bueno, esa No. canción se los recomiendo. Night Dancer de Imase. Una Ok. peli. Ah, qué presión recomendar una película. ¿Tiene que ser de animación o puede No, no, ser de lo no, que no, sea? de lo que De lo que sea. quieras. Ah, yo creo que todo el mundo tiene que ver en algún momento Hair, Si no la la he peli visto, pero la he con escuchado. Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson. Ajá. Ok. Sí, creo que es una muy buena película. O sea, desde donde quieran verlo. Si quieren verlo desde historia, si quieren verlo desde composición, desde cromática. O sea, hay muchos lugares desde donde se puede analizar esa peli. Ujú. Y que era una serie, Sí, una serie. Sí. Evangelion, ya que hablamos como la mitad del podcast de Evangelion, pues Evangelion. Nada, melo, melo. Y ya lo casi último, pues. Como obviamente se supone que hablamos de dibujo. Pero Pues ya como... hablamos de Sí, no, dibujo. al principio hablamos y cosas muy bacanas. ¿Qué recomendaciones tú
le darías a los nuevos dibujantes? ¿Qué les recomiendas para que ilustren ejercicios? Aparte pues de que te vean en YouTube. Claro, aparte de que me sigan en YouTube y que vean todos los videos, eh, yo creo que uno de los conceptos que casi siempre intento hacer hincapié en los videos que hago es descomponer las cosas en lo más sencillo que puedas. Entonces, descomponer lo que sea que quieras dibujar en volúmenes básicos. Y esos volúmenes básicos son como la base que te va a ayudar para poder dibujar lo que sea. Entonces, si hay un lugar por donde cualquier persona debería empezar cuando ya quiere en serio ponerse a dibujar y ponerse serio con crecer como artista, es con resolver y aprender a dibujar volúmenes básicos en cualquier posición, desde cualquier ángulo, con proporciones variadas, que se sientan muy cómodos dibujando volúmenes básicos. De ahí, cualquier cosa que quieran dibujar va a ser mucho más sencillo, porque si te lanzas a querer dibujar manos o querer dibujar ambientes en perspectiva sin siquiera saber dibujar o haber dibujado en la vida un cubo, la vas a sufrir. Entonces, de lo sencillo hacia lo complejo siempre. Uf, y esta no se me había ocurrido, pero ya que soy youtuber, ¿qué recomiendas en las redes? Hoy, depende qué sea lo que quieras lograr. O Ujú. sea, si quieres posicionarte como marca personal, creo que va a funcionar diferente a si eres una persona que simplemente quiere mostrar su trabajo. O sea, creo que hay diferentes maneras de utilizar las redes. Sin embargo, cosas que a mí me han ayudado, eh, de las primeras es da algo de valor. O sea, ¿por qué te va a seguir la gente si no tienes nada que decir o nada que compartir? Ujú. Entonces, esta idea de guardarte cosas o de ser como celoso con la información, no, creo que para mí es una de las peores cosas que puedes hacer en redes. Entonces, da algo de valor, constancia, si no el algoritmo te odia. Y, Ok. y tercero, yo creo que tener en cuenta lo relevante que es la comunidad. O sea, no puedes Sí. crecer o no puedes pretender tener una presencia en redes si es que no hay una comunidad que de alguna manera sepa que existes. Ujú. Melo, muy bueno. Que por Sí, cierto, parce, pues yo te quería dar buen consejo. las gracias porque pues, me pareció un bonito detalle que un día así random pues me escribiste como, ok, que tienen muy buen contenido ahí, pues deberían de hacer cosas shorts, reels, para subir a redes. Y me pareció pues muy bonito que lo Sí, te hayas queríamos escrito. agradecer eso. Sí, desde No, hace no, no es rato lo nada. íbamos a decir, pero siempre se nos olvidaba. Sí, sí. No, no es nada, chicos. O sea, yo creo que es Nos llegó al importante lo core. que le decía a Julián, como tener comunidad en el sentido de que si hay gente creando contenido, pues apoyarnos de la manera que se pueda. Sí, O sea, no, eso de crear contenido aislado no funciona. O sea, necesariamente necesitas de más gente. Y si eso implica eso, así sea un comentario chiquito, como lo que les dije, que a mí no me cuesta nada, o sea, decirles como que, oigan, tienen contenido, sáquenlo en Reels o sáquenlo como Shorts o como clips para el mismo YouTube. Eso les ayuda como a reusar el contenido y aprovechar lo que ya han hecho. O sea, no es nada. sí. No, y muchísimas gracias por eso. Por cierto, Sí, no muchas mostré tus gracias. redes, entonces las voy a mostrar acá. De una. Y pues porfa, y para que te sigan. Sí, sí, sí. Pueden seguirme en todo lado, estoy como Venegas Arte. Entonces, los usuarios de todo, de Instagram, de TikTok, de Twitch, de YouTube, está como Venegas Arte. Sí, para que lo sigan. Hace Chévere, cosas muchas muy gracias a bacanas. ustedes igual por el espacio, chicos. Cosas muy bacanas. Ey, ojalá otro No, gracias a día vos por haber estado repetimos. acá. Sí, sí, cuando quieran. Repetimos, hablamos cosas parchadas. Deberíamos de hacer, Claro que ¿sabes sí. qué? Un día deberíamos de hacer un directo dibujando. Dale, me parece. Igual, Entonces, si quieren, nos ponemos temas así, no nos vamos tan lejos como esta vez, pero como Sí, sí. quieran. Yo totalmente abierto de a una. volver a conversar con Y ustedes. sabes que si venís a Medellín, tenés cita fija. Podemos hacer Chévere. uno presencial. Me parece, me parece. De Quedemos una. así. Cuando esté por allá, definitivamente nos encontramos y hacemos un podcast en vivo. De una, parce. Y Eso. Chévere. no, no, listo, pues esto fue todo. Recuerden que a nosotros también nos pueden seguir en todas nuestras redes, de YouTube, Instagram, TikTok y Twitter también como Parlando Podcast. Y aquí en Twitch como Parlando-podcast. No se olviden de seguirnos que nos ayudan mucho para poder seguir pues como creciendo esa comunidad.
Y no, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Hubo gente que participó, gracias. Y a Jonathan por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego, muchas gracias.